De nuevo, nos encontramos para continuar este review de preparación para el examen del Estado. Hoy vamos a hablar del capítulo 9, capítulo número 9, para el repaso del curso de vendedor asociado del Estado de la Florida. Entonces, como siempre, vamos a ver las preguntas de fin de capítulo, ¿verdad? Este capítulo 9 nos trae unas preguntitas muy interesantes, como todas las preguntas, que vamos a irlas respondiendo para prepararnos y pasar ese examen en la primera oportunidad que lo vayamos a presentar. Entonces, la metodología ya la sabemos, vamos a leer la pregunta dos veces, leemos la respuesta dos veces, nos damos un tiempo y decimos cuál es la respuesta correcta a la pregunta que estamos formulando. Vamos entonces. Dice la primera pregunta, ¿qué tipo de servidumbre brinda una compañía eléctrica con el derecho a instalar y mantener las líneas de electricidad? Repito, ¿qué tipo de servidumbre brinda a una compañía eléctrica con el derecho a instalar y mantener las líneas de electricidad? Las respuestas que me dan, la letra A es personal, la letra B es por prescripción, la letra C es real y la letra D es implícita. Letra A, personal, que es lo que en inglés se llama un gross. Por prescripción, que en inglés llamamos by prescription. Real, que en inglés llaman appurtenance. Y implícita, que en inglés es imply. La respuesta a esta pregunta es la letra A. La letra A, cuando hablamos de servidumbre, me están hablando de easement. Entonces, ¿qué tipo de easement le da el derecho a una compañía eléctrica de instalar y mantener las líneas eléctricas? La respuesta es la letra A, una servidumbre personal, que en inglés la llamamos un gross easement. ¿Ok? Bien, vamos para la siguiente, Dice, el gobierno puede tomar la propiedad de un propietario que ha fallecido sin herederos a través de un proceso llamado, repito la pregunta, el gobierno puede tomar la propiedad de un propietario que ha fallecido sin herederos a través de un proceso llamado. Las respuestas, la A, expropiación, que llamamos en inglés condemnation. La B, sucesión, que lo llamamos en inglés probate. La C, reversión, que lo llamamos en inglés escheat with estate. Y la letra D, usurpación, que lo llamamos en inglés adverse possession. Repito, las respuestas, la A, expropiación o condemnation. La letra B, sucesión o probate. La letra C, reversión o escheat with estate. Y la letra D, usurpación o adverse possession. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra C, reversión o escheat with estate.
La siguiente dice, para que una escritura sea válida, la escritura es el DIT, ¿verdad? Para que una escritura sea válida, esa es la pregunta. Las respuestas. La A, el otorgante competente, el beneficiario y dos testigos deben de firmar el instrumento. La letra B, el otorgante competente, que en inglés se llama el grantor. El otorgante competente y dos testigos deben de firmar el instrumento. La letra C, el beneficiario competente, que en inglés lo llaman el grantee. El beneficiario competente y dos testigos deben de firmar el instrumento. Y la letra D, solo el beneficiario competente debe de firmar el instrumento. Repito las respuestas. La A, el otorgante competente, el beneficiario y dos testigos deben de firmar el instrumento. La letra B, el otorgante competente, que es el grantor o el vendedor, ¿verdad? El otorgante competente y dos testigos deben de firmar el instrumento. La letra C, el beneficiario competente y dos testigos deben de firmar el instrumento. Y la letra D, solo el beneficiario competente debe de firmar el instrumento. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra B de bueno. El otorgante competente, que es el vendedor, el grantor, y dos testigos deben de firmar el instrumento, claro, porque la escritura únicamente la firma el que está traspasando los derechos sobre la propiedad, que es el otorgante competente o el grantor o el vendedor, y dos testigos que atestiguan que él está transfiriendo de manera voluntaria los derechos que tiene sobre la propiedad. Muy bien. La siguiente. Dice, el tipo de formulario de escritura utilizado más comúnmente para aclarar puntos problemáticos en el título del bien inmueble es, esa es la pregunta. Puntos problemáticos son nubes, problemas que existen sobre el título, ¿cierto? Nubes sobre el título, ¿verdad? Y cuando me hablan de formulario es del tipo de escritura que se puede utilizar. Entonces dice la pregunta, el tipo de formulario de escritura utilizado más comúnmente para aclarar puntos problemáticos en el título del bien inmueble es dos puntos. La letra A, escritura de garantía general. La letra B, escritura de garantía especial. La letra C, escritura de compra y venta, lo que llama en inglés Bergen and Sale Deed. Y la letra D, escritura de renuncia, que es lo que se llama en inglés Quitclaim Deed. Repito las respuestas. A, escritura de garantía general. B, escritura de garantía especial. C, escritura de compra y venta. Y letra D, escritura de renuncia o quitclaim deed.
La respuesta es la letra D, escritura de renuncia o quicklending. Es el único tipo de escritura o de formulario, como lo llaman aquí, que se utiliza para limpiar las nubes sobre el título o los puntos problemáticos, como dicen en la pregunta. La única escritura que se utiliza para limpiar la escritura de puntos problemáticos o de nubes que tenga, se llama la escritura de renuncia o quicklending, no hay otra. La siguiente pregunta dice, si el contrato de venta no especifica el tipo de escritura que se otorga, el vendedor debe otorgar una. Repito la pregunta. Si el contrato de venta no especifica el tipo de escritura que se otorga, el vendedor debe otorgar una. La respuesta. Escritura de garantía general. La A. La B. Escritura de garantía especial. La C, escritura de compra y venta. Y la D, escritura de renuncia. Repito, la letra A, escritura de garantía general. La letra B, escritura de garantía especial. La letra C, escritura de compra y venta. Y la letra D, escritura de renuncia. La respuesta correcta es la letra A, escritura de garantía general, o lo que llamamos en inglés un General Warranty Deed. Cuando no se especifica, siempre se va a utilizar lo que dice en la letra A, un General Warranty Deed o una escritura de garantía general. La siguiente pregunta dice, el proceso que implica apropiarse de un inmueble conforme al derecho de expropiación se denomina, repito, el proceso que implica apropiarse de un inmueble conforme al derecho de expropiación se denomina, letra A, reversión, que dijimos que se llama escheated estate en inglés. B, ejecución hipotecaria, que es un foreclosure. La letra C, expropiación. Y la letra D, enajenación voluntaria. Enajenación voluntaria. Repito las respuestas. Letra A, reversión. Letra B, ejecución hipotecaria. Letra C, expropiación o condenación. Y la letra D, enajenación voluntaria. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra C, expropiación o condenación. Ese es el proceso, ¿verdad?, por el cual se expropia la propiedad. Proceso legal se llama expropiación o condenación. El poder se llama dominio eminente o eminent domain. Son dos cosas. Una cosa es el poder y otra es el procedimiento. Aquí me están preguntando por el procedimiento o el proceso. Muy bien. La siguiente dice, el tipo de escritura en el cual el otorgante no garantiza el título de ninguna manera, excepto contra los actos del otorgante o de sus representantes, se denomina, repito, el tipo de escritura en el cual el otorgante no garantiza el título de ninguna manera, excepto contra los actos del otorgante o de sus representantes, se denomina.
Respuestas: letra A, escritura de garantía general. Letra B, escritura de garantía especial. Letra C, escritura de compra y venta. Y letra D, escritura de renuncia. Repito, letra A, escritura de garantía general. Letra B, escritura de garantía especial. Letra C, escritura de compra y venta. Y letra D, escritura de renuncia. La respuesta a esta pregunta es la letra B, escritura de garantía especial. En inglés, un Special Warranty Deed. Es el que utilizan los developers cuando venden sus propiedades nuevas. Siempre se utiliza un Special Warranty Deed o una escritura de garantía especial. La siguiente pregunta dice: la estipulación sobre cargas inmobiliarias en una escritura ha sido diseñada para garantizar que, dice, la estipulación sobre cargas inmobiliarias en una escritura ha sido diseñada para garantizar que. Esos son convenios, de aquí me están hablando de Covenant Against Encumbrances. Covenant Against Encumbrances. Cuando me hablan de estipulación sobre cargas inmobiliarias. ¿Claro? La respuesta la A, el otorgante no ha agravado la propiedad de ninguna manera, excepto según se indica en la escritura. B, el beneficiario es responsable por derechos de garantía impagos. La C, el beneficiario no ha agravado la propiedad. Y la D, el otorgante no gravará la propiedad. Cuando me hablan de beneficiario es el comprador y el otorgante es el vendedor, ¿cierto? Repito, la A, el otorgante no ha agravado la propiedad de ninguna manera, excepto según se indica en la escritura. La B, el beneficiario es responsable por derechos de garantía impagos. La C, el beneficiario no ha agravado la propiedad. Y la D, el otorgante no gravará la propiedad. La respuesta correcta es la letra A, porque están hablando de Covenant Against Encumbrances. Estipulaciones sobre cargas inmobiliarias, una garantía. Covenant son garantías. Entonces, la letra A dice, el otorgante no ha agravado la propiedad de ninguna manera, excepto según se indica en la escritura. Ok. La siguiente pregunta dice: al responder preguntas relacionadas con la calidad del título, los titulares de licencias de bienes raíces, al responder preguntas relacionadas con la calidad del título, los titulares de licencias de bienes raíces, ¿eh? La letra A dice, deben dar su opinión por su función de expertos. La letra B, deben aconsejar a los posibles compradores que consulten a sus abogados u obtengan un seguro de título. La letra C, pueden dar su opinión por su función de expertos. Y la letra D, pueden dar su opinión solo cuando el comprador pregunta específicamente. Repito las respuestas. A, deben dar su opinión por su función de expertos. B, deben de aconsejar a los posibles compradores que consulten a sus abogados u obtengan un seguro de título. La letra C,
pueden dar su opinión por su función de expertos. Y la letra D, pueden dar su opinión solo cuando el comprador pregunta específicamente. La respuesta correcta es la letra B. Nosotros vimos que como licenciados nosotros no podemos emitir opiniones sobre los títulos de las propiedades. Las tienen que hacer un abogado. Por eso es que la respuesta correcta es la B. Deben de aconsejar a los posibles compradores que consulten a sus abogados u obtengan un seguro de título. Muy bien. Muy bien. Dice la siguiente. La cláusula de toma de posesión en una escritura específica. Toma de posesión es lo que llamamos en inglés seizing clause. La cláusula de toma de posesión en una escritura específica. Esa es la pregunta. La respuesta. El tipo de dominio que se traspasa. El tipo de dominio que se traspasa. B. Las mejoras que se transmiten con la tierra. C. Los derechos reservados por el otorgante. Y letra D, que el otorgante verdaderamente es dueño de la propiedad y tiene el derecho de venderla. Repito las respuestas. A, el tipo de dominio que se traspasa. B, las mejoras que se transmiten con la tierra. C, los derechos reservados por el otorgante. Y D, que el otorgante verdaderamente es dueño de la propiedad y tiene el derecho de venderla. Eso es la cláusula de posesión, seizing clause. En el racimo de derecho, que llamamos bundle of right, disposition, ¿verdad? Enjoyment, exclusion, possession and control. Cuando yo tengo la propiedad, yo tengo el derecho de disposición. Por eso que la respuesta es la letra D. El otorgante verdaderamente es dueño de la propiedad y tiene el derecho a venderla. Muy bien. La siguiente dice, la disposición en una escritura que nombra a las partes y contiene la cláusula de concesión es repito la pregunta, la disposición en una escritura que nombra a las partes y contiene la cláusula de concesión es la respuesta es la A, cláusula de premisas, la B, cláusula de compromiso o encumbrance, la C, cláusula de adquisición de un inmueble, que es la habendum, y la D, la cláusula de toma de posesión, que es la que vimos anteriormente, que es la seizing clause. Repito la respuesta, cláusula de premisa. A, la B, cláusula de compromiso. La C, cláusula de adquisición de un inmueble. Y la D, cláusula de toma de posesión. La respuesta es la letra A, cláusula de premisa. Cláusula de premisa, la premise clause. Ahí vimos 4 cláusulas en el deed, ¿verdad? En el deed. La premisa, la habendum, ¿verdad? La de transferencia de la propiedad, ¿verdad? Y la de posesión. Entonces, la que contiene las partes y la cláusula de concesión, cómo se va a comprar la propiedad, es la cláusula de premisa, la letra A. La siguiente dice, un propietario estableció una condición en la escritura
estipulando que un edificio comercial no se podría construir en la propiedad hasta al menos el año 2025. Esto es un ejemplo de, repito la pregunta, un propietario estableció una condición en la escritura estipulando que un edificio comercial no se podría construir en la propiedad hasta al menos el año 2025. Esto es un ejemplo de, la letra A dice, A, fuerzas públicas, que en inglés se llama police power, poder de policía. Letra B, restricción en la escritura, que es lo que llamamos deed restriction, restricción en la escritura. La C, convenios restrictivos de la subdivisión, que es lo que llamamos en inglés restrictive covenants. Y la letra D, restricción a la titularidad del gobierno. Restricción a la titularidad del gobierno o las restricciones del gobierno. ¿Ya? Repito las respuestas. A, fuerzas públicas, police power. B, una restricción en la escritura o una deed restriction. C, convenios restrictivos de la subdivisión o restrictive covenants. Y la letra D, restricción a la titularidad del gobierno, que son las restricciones del gobierno. Respuesta correcta. La letra B, una restricción en la escritura o una deed restriction. ¿No? Una restricción en la escritura. Letra B. La siguiente pregunta dice así. Un ejemplo de gravamen sobre el título de una propiedad inmobiliaria no incluye. Repito, un ejemplo de gravamen sobre el título de una propiedad inmobiliaria no incluye. Gravamen es una restricción que tiene el título de la propiedad, ¿verdad? La letra A dice, una servidumbre. Una servidumbre es un easement, ¿ah? Un derecho de paso. B, una restricción en la escritura, que vimos que son las deed restriction. C, un gravamen, en inglés un lien, un gravamen. Y la D, una cláusula de premisas en la escritura. Una cláusula de premisas en la escritura. Voy a repetir, letra A, una servidumbre. Letra B, una restricción en la escritura. Letra C, un gravamen. Y letra D, una cláusula de premisas en la escritura. Mi respuesta correcta a esta pregunta es la letra D. Una cláusula de premisas en la escritura. ¿Okay? Porque los otros test pueden estar incluidos, pero la letra D no. No incluye. ¿Okay? La siguiente dice, la póliza de seguro de título para el prestamista se emite por la póliza de seguro de título para el prestamista se emite por la letra A dice un importe no superior al precio de compra y no es transferible. La B, un importe no superior al precio de compra y es transferible. La letra C, el saldo del préstamo y es transferible. La letra D, el saldo del préstamo y no es transferible. Repito las preguntas.
un importe no superior al precio de compra y no es transferible. La B, un importe no superior al precio de compra y es transferible. La C, el saldo del préstamo y es transferible. Y la letra D, el saldo del préstamo y no es transferible. La respuesta correcta es la letra C. Estamos hablando de la póliza del lender en este caso. Dice la letra C, el saldo del préstamo y es transferible. La póliza del lender es por el monto del préstamo y es transferible. ¿Okay? La siguiente dice, ¿cuál gravamen es el primero en prioridad? Esa es la pregunta. ¿Cuál gravamen es el primero en prioridad? Las respuestas. A, un gravamen sobre el impuesto a la propiedad vigente el 1 de enero del 2016. Cuando me hablan de gravamen sobre el impuesto a la propiedad son los property tax. Letra A, un gravamen sobre el impuesto a la propiedad vigente el 1 de enero del 2016. La B, un gravamen de contribución para mejoras certificado el 31 de diciembre del 2015. Eso es un trabajo de tasación para mejora, un special assessment, ¿verdad? Un gravamen de contribución para mejoras. La letra C, un primer gravamen hipotecario presentado el 15 de julio del 2016, préstamo que usted tomó. Y la letra D, un gravamen de construcción presentado el 30 de noviembre del 2015. Repito la respuesta. Un gravamen sobre el impuesto a la propiedad vigente el 1 de enero del 2016, property tax. La B, un gravamen de contribución para mejoras certificado el 31 de diciembre del 2025, especial assessment pavimentación. La C, un primer gravamen hipotecario presentado el 15 de julio del 2016. Y la D, un gravamen de construcción, un construction lien, presentado el 30 de noviembre del 2015. Mi respuesta correcta es la A. Vimos durante las clases que los property taxes son el lien superior sobre todos los liens, sobre todos los gravámenes. Por lo tanto, la letra A, el primero en prioridad sobre todos los gravámenes, es un gravamen sobre el impuesto a la propiedad vigente el 1 de enero del 2016. Okay. La siguiente es un ejercicio de matemática, donde tengo que saber una formulita para poderlo hacer. Easy. Vamos a verlo aquí. Dice, una empresa tiene un contrato de arrendamiento variable de 5 años para una suite en un parque de oficinas. Durante el primer año el arrendamiento es de $21.50 por metro cuadrado, basado en un índice de 189. El índice aumenta a 195 al comienzo del segundo año y me preguntan cuál es el nuevo precio del alquiler por metros cuadrados. Voy a leer de nuevo la pregunta. Dice, una empresa tiene un contrato de arrendamiento variable de 5 años para una suite en un parque de oficinas. Durante el primer año el arrendamiento es de $21.50 por metro cuadrado, basado en un índice de 189.
El índice aumenta a 1,95 al comienzo del segundo año y me preguntan, ¿cuál será el nuevo precio del alquiler por metro cuadrado? Yo tengo que saber una formulita. Mire, te va a agarrar el nuevo índice, que es 195. Nuevo índice dividido entre el índice viejo y lo va a multiplicar por la renta que se pagaba. Es decir, nuevo índice, 195, dividido entre 189 multiplicado por 21,50. Me va a dar la nueva renta. Y las respuestas son A, dólares 22,18, B, dólares 22,58, C, dólares 22,89 y D, dólares 23,05. Repito, A, dólares 22,18, B, dólares 22,58, C, dólares 22,89 y D, dólares 23,05. Si usted aplicó su fórmula, índice nuevo, 195, dividido entre el viejo, 189, multiplicado por 21,50, le debe dar la letra A, dólares 22,18. Punto regalado. Bueno. Dice la siguiente pregunta. Una pareja casada firmó un contrato para comprar una casa en una subdivisión residencial. Cuando la pareja inspeccionó el terreno antes del cierre, descubrieron que el contratista había construido el garaje del vecino 3 pulgadas dentro del límite oeste de su terreno. El garaje en su ubicación actual es un ejemplo de, repito la pregunta, una pareja casada firmó un contrato para comprar una casa en una subdivisión residencial. Cuando la pareja inspeccionó el terreno antes del cierre, descubrieron que el contratista había construido el garaje del vecino 3 pulgadas dentro del límite oeste de su terreno. El garaje en su ubicación actual es un ejemplo de las respuestas A, una restricción de la escritura, B, una servidumbre por prescripción, C, una servidumbre implícita y D, una usurpación. Las respuestas A, una restricción en la escritura, es decir, una D-restriction. B, una servidumbre por prescripción, un easement by prescription. C, una servidumbre implícita, an implied easement. O D, una usurpación, o en inglés un encroachment. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra D, una usurpación o un encroachment, que es una invasión. Una usurpación o un encroachment es una invasión. ¿Verdad? Muy bien. La siguiente dice, cuando un camino a una propiedad se ha utilizado continuamente y sin interrupción durante más de 20 años, se ha creado una, repito, cuando un camino a una propiedad se ha utilizado continuamente y sin interrupción durante más de 20 años, se ha creado una, la respuesta A, servidumbre implícita, en inglés implied easement. La B, usurpación, un encroachment. La C,
enajenación por usucapión, que es lo que llamamos adverb possession. Y la letra D, una servidumbre por prescripción o un easement by prescription. Leo la respuesta A, servidumbre implícita. B, usurpación o encroachment. C, enajenación por usucapión, que es adverb possession. O D, servidumbre por prescripción o easement by prescription. Mi respuesta correcta a esta pregunta es la letra D, una servidumbre de paso por prescripción o un easement by prescription. ¿Ya? La siguiente dice, poco después de la muerte de un hombre, se descubrió una escritura en su escritorio. La escritura es para la vivienda del hombre y la propiedad fue otorgada a una organización caritativa. El hijo de este hombre, quien descubrió la escritura, todavía vive. El hombre murió intestado, es decir, sin testamento. En base a esta información, la casa le pertenece a, repito la pregunta, historia interesante, dice, poco después de la muerte de un hombre, se descubrió una escritura en su escritorio. La escritura es para la vivienda del hombre y la propiedad fue otorgada a una organización caritativa. El hijo de este hombre, quien descubrió la escritura, todavía vive. El hombre murió intestado. En base a esta información, la casa pertenece a, las respuestas A, el Estado porque el hombre murió intestado. Es decir, al Estado porque la persona murió sin testamento. B, la organización caritativa porque la escritura le transmitía la propiedad. C, a un heredero legal porque la escritura nunca fue entregada y aceptada. Y D, a un heredero legal porque la escritura no fue firmada por el beneficiario. Repito, las respuestas A, al Estado porque el hombre murió intestado. B, a la organización caritativa porque la escritura le transmitía la propiedad. C, a un heredero legal porque la escritura nunca fue entregada y aceptada. Y D, a un heredero legal porque la escritura no fue firmada por el beneficiario. Respuesta correcta, la letra C. C. Esa escritura no tenía validez porque nunca fue entregada y aceptada. Entonces la letra C, a un heredero legal, porque la escritura nunca fue entregada y aceptada. O sea, nunca se llegó a registrar. ¿Eh? La próxima pregunta dice, una preguntita de números que siempre son bienvenidos para ganármelo. Este capítulo tiene esos dos tipos de ejercicios que vimos anterior con los índices. El nuevo, el viejo multiplicado por la renta me da el nuevo precio de la renta. Y este que dice así, esta pregunta. Un negocio minorista alquila un espacio en un centro comercial. El contrato de arrendamiento requiere un alquiler básico de $2,000 al mes, más el 5% de las ventas brutas anuales, si se superan los $400,000. Si las ventas brutas anuales fueron de $550,000, ¿cuál es el alquiler anual total que debe de pagar el que alquiló el negocio? Las respuestas son dólares 20,600 la A, la B, dólares 24,000, la C, dólares 27,500 y la D, dólares 31,500.
¿Sabe? Cuando usted hace sus ejercicios, te va a conseguir que la letra correcta es la letra D, dólares 31.500. ¿Ah? Porque usted agarró el volumen total de ventas, 550.000, menos el threshold que tenía de 400.000, se pasó en $150.000 el threshold de 400.000. Es decir, que por esos $150.000 se tiene que pagar el 5% de renta. Multiplico 150.000 por el 5%, me da $7.500. Los $2.000 de renta mensual por 12 meses me dan 24.000. Entonces, a los 24.000, yo le sumo los 7.500 y eso me va a dar dólares 31.500. Por eso la letra D es la respuesta correcta. Con estos ejercicios concluimos este repaso del capítulo 9. Capítulo importante, ¿verdad? Para el examen del Estado, que trata de títulos, escrituras y restricciones sobre la propiedad. Además me habla de todos los gravámenes. Capítulo importante, bien preguntado. Entonces, aquí tenemos las respuestas a todas esas preguntas que nos tenemos que aprender. La pregunta y la respuesta correcta. A estudiar, que estudiando es que vamos a lograr el éxito. Un gran abrazo para todos. Gracias por la atención y esperamos que estos reviews sean de provecho para ustedes, para que se preparen cada día mejor para ese reto que tienen de presentar el examen del Estado. Bendiciones y un gran abrazo digital.